Bienvenidos a Tu Mejor Versión, el podcast donde vamos a hacer cada día mejor que el día anterior. Así sea un 1%, pero lo importante es tener un cambio positivo al respecto. Hoy tenemos el gran honor de tener a nuestro amigo Luis Pinati aquí, Gracias. Un economista y un mentor consagrado que nos va a contar un poco sobre su experiencia de vida y nos va a enseñar cómo monetizar esos talentos que tenemos, que a veces no organizamos y no sabemos cómo estructurar. Eso es correcto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Cuéntanos un poco sobre esta parte que estábamos hablando tras cámara, sobre monetizar tus talentos, cómo alguien identifica sus talentos reales, cómo alguien encuentra su pasión, cómo encontraste tú tu pasión. Bueno, pues fíjate, interesante la pregunta porque yo vengo de una experiencia corporativa internacional bastante amplia, trabajando en otros países y viajando por todo el mundo, y pensé que era la única opción que tenía. Y cada vez que intentaba tal vez hacer algo diferente, regresaba, mi mente me llevaba de vuelta, ¿pero qué más vas a hacer si tienes 25 años haciendo esto? Y por razones de la vida, circunstancias me llevan, me obligan. ¿Cuáles fueron esas razones? Bueno, las razones fueron que esto es un consorcio entre una compañía venezolana y una compañía australiana, que tenían plantas en estos dos países, Australia y Venezuela. En el 2007, las plantas venezolanas fueron expropiadas por el gobierno. Y pues el consorcio se acabó de manera abrupta. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, pues tal vez yo ya estaba afuera, estaba trabajando en Londres, entonces para mí tal vez fue mucho menos complicado que la gente que estaba en planta y que le llegaron y le tocaron la puerta y le dijeron, párate y vete, que esto ahora es el gobierno. Yo seguí en mi oficina, de alguna manera terminé algunas cosas y bueno, el cambio fue que es como que te mueven el piso, ¿no? Y de repente dice, bueno, aquello que he estado pensando que quería hacer, ahora lo tengo que hacer. Es como que el universo se confabula a que hay cosas que tienes que hacer y si no las haces tú, yo voy a hacer que ocurran. Y en ese momento dije, bueno, ¿pero qué es lo que puedo hacer? Bueno, ¿qué más? Convertirme en consultor de mercadeo y ventas internacional, lo mismo que estoy haciendo. Y por ahí comenzó todo. El tema es que ya como consultor me di cuenta que todos los problemas que como consultor tú revisas, cuando ves dónde se originaron, siempre se originan en persona. Cualquiera sea el problema que tú quieras que te traigan de ventas, de operaciones, de mercadeo, de contabilidad, cuando regresa dónde se originó el problema, siempre fue problemas de personas y casi siempre de comunicación. Una pregunta. ¿Cuándo cambiaste de ramo? Porque es el mismo ramo, pero bueno, cambiaste de trabajar para alguien a trabajar para ti. ¿Cuál fue el reto más importante que afrontaste? Tal vez el reto más importante es, bueno, ahora estás solo. Antes era como que yo era parte de una organización muy grande, ¿no? Y viajaba por todos lados y había oficinas en todos lados y ahora estoy solo. Y es un tema complicado porque es como que te quedas abandonado de repente. Es como que, bueno, ahora soy yo solo contra el mundo. Y es un cambio de mindset importante, un cambio de mentalidad importante. Que eso me llevó también a unos años de crecimiento personal al que nunca le había prestado atención. A entrenarme con coaches, a estudiar neurociencia, programación neurolingüística, a entrenarme con budistas, a hacer cosas que no tenían nada que ver con mi historia, porque yo sentía la necesidad de investigar cómo era que yo podía empezar a construir ese proyecto nuevo que era yo. Hay algo que me llama la atención porque muchas personas pensarán, Luis, imagínate de dónde viene, todos los contactos que tenía, seguramente él salió de ahí y todo fue fácil porque la gente lo perseguía para consultorías. Cuéntanos si fue así o no y cuál fue la peor parte de todo este cuento. No, pues no fue nada fácil, pero si te soy sincero, la parte más difícil fue la parte de mentalidad. Fue convencerme a mí mismo de que yo sí era capaz. Yo me di cuenta en algún momento que mi mentalidad estaba siempre saboteándome. Aún en el mejor momento de mi carrera, imagínate tú, yo trabajando en una oficina en Londres, manejando billones de dólares, pero en mi mente tú sigues siendo venezolano,
sigue siendo el que tal vez peor inglés habla de todos ellos, el que tal vez en la peor universidad estudió, y entonces tu mente como que constantemente está como que poniéndose hacia abajo, pues. A pesar de que lo que tú veías desde afuera era otra cosa. Desde afuera lo que veías era un tipo súper exitoso, súper con un drive gigantesco, pero desde adentro se sentía diferente. Si pudieras escoger una sola acción que cambiaría ese mindset, ¿cuál sería? Yo creo que una sola acción. Algo que, porque te lo pregunto porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo han pasado o están pasando por eso. Entonces, a lo mejor tú le puedes decir a alguien que lee un libro, le puedes decir a alguien que ve el podcast completo, pero también hay gente que quiere escuchar esa clave que te hizo a ti cambiar ese mindset, porque siempre hay algo más importante atrás. Mira, yo creo que el aprendizaje más importante fue entender que yo no estaba roto. Al final del día me di cuenta que no era que yo tenía un problema particular, que no era conmigo, es que nuestro mindset en general es negativo. Nuestro cerebro funciona en negativo. Y que no es que estaba tratando, es como hacer las paces conmigo mismo, es como entender que no es que estaba tratando de sabotearme, lo que estaba tratando de protegerme y de que no tomara decisiones que podían poner en riesgo tal vez la estabilidad que tenía. Y al final eso es lo que hace nuestra mente, es tal vez garantizar la estabilidad de donde estamos en ese momento. Y yo diría que esa tal vez es la lección número uno, no estás roto, no hay nada malo contigo. ¿Y cómo hackeamos eso? Eso requiere un proceso de entrenamiento a tu mindset. Somos el resultado de la programación que tenemos en nuestro subconsciente. Y cuando estudias neurociencia, aprendes que gran parte de la programación que nosotros tenemos el resto de nuestra vida se constituye en los primeros 10 años de vida. La parte el córtex, del frontal cortex de nuestro cerebro no se ha desarrollado, lo que quiere decir que cualquier cosa que nosotros interpretemos o que alguien con autoridad en nuestra vida nos diga, entra directo al subconsciente. Entonces, si tu papá te decía, el dinero es difícil, el dinero es complicado, mira que yo tengo 2 trabajos y aún se me dificulta, o las relaciones son difíciles, o las mujeres no quieren a nadie, o lo que sea que las creencias limitantes se convierten automáticamente, sin filtro, en parte de tu programación. Entonces, tú a los 10 años tienes una programación que es capaz de llevarte el resto de tu vida. Que si tú no has trabajado en aprender cómo modificar esa programación, entonces estás utilizando la misma programación del niño de 10 años. Entonces, entender cómo funciona eso y entender cuáles son los mecanismos para reprogramar tu mindset, tu mentalidad, liberarte de creencias limitantes y establecer nuevas creencias que de verdad te ayuden, es básico. Y el tema es que eso no, en ningún lado te lo enseñan. ¿Crees que las afirmaciones positivas te puedan ayudar en ese caso? ¿Podrían ser una pequeña herramienta? Puede ser una pequeña herramienta, pero en mi experiencia las afirmaciones, fíjate lo siguiente. Cuando en tu cerebro las palabras están conectadas en sinapsis, que es la conexión de una neurona con otra. Entonces, de repente hay una palabra que para ti significa algo muy importante y cada vez que la dices conectas con una emoción y conectas con varias experiencias de vida. Cuando tú estás trabajando una afirmación que no es el idioma que tu cerebro habla, porque están otras palabras que tú entiendes, pero que no necesariamente conectan emocionalmente contigo, es como que estuviese hablando en otro idioma. Es como que dijese una afirmación en alemán, que tu cerebro, bueno, entiende un poquito lo que... Entiende el sentido de dónde viene, pero que no conecta contigo. Entonces, la recomendación es que si tú quieres crear una afirmación positiva, para ti tiene que ser algo que tu cerebro identifique perfectamente y entienda el significado, no que te la dijo alguien, sino que tú adecuaste de alguna manera, a la sinapsis. Imagínate que la sinapsis es como una autopista. Entonces, hay una palabra que al tú meterla en esa autopista, ya se va por una autopista de 6 canales, porque lo has dicho tantas veces, estás tan acostumbrado a eso, que son 6 canales como una autopista de Los Ángeles. Hay otras que a pesar de que la entiendes, es un bike trail, es como un caminito de bicicleta. Y tiene es como que unas son por default, no sé cómo digo default, como que por automático, y hay otras que no son por default. Entonces,
es como reprogramar, por eso se llama reprogramar. Yo tengo que reprogramar de alguna manera mi cerebro para que ahora le dé importancia a esta palabra que es importante para mí, y cuando estoy creando afirmaciones, que de verdad mi cerebro las entiende y las ponga en práctica. Entonces, vas a una charla, típico que vas a una charla y te dan una afirmación y te pones a repetirla por 3 meses y después te preguntas, ¿por qué esto no tiene, por qué le funcionó a alguien y a mí no me funciona? Porque no está conectando contigo, porque funciona, en tu cerebro funciona, y la importancia de tú crear afirmaciones, mantras y cualquier otra cosa, de crearlas con tus propias palabras, con tu propia experiencia de vida, es donde de verdad hacen la diferencia, pero sí son importantes. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primera afirmación? La primera con la que trabajé es: mis pensamientos no son míos. Pero interesante. ¿Nos puedes hablar más sobre eso? Yo me di cuenta que gran parte de los pensamientos que yo tenía, o sea, nuestro cerebro está dedicado a producir pensamientos y produce entre 80 y 90 mil pensamientos diarios. De ellos, el 80% sigue siendo los mismos que el día anterior. O sea, nosotros normalmente estamos pensando en lo mismo, 80% es lo mismo de lo que pensé ayer. Y si ese 80% no te ayuda, no te apoya, no hace esa mejor versión de ti, tienes que cambiarlo, tienes que de alguna manera comenzar a cambiarlo. Pero esos pensamientos, te hago una pregunta. ¿Tú eres tus pulmones o tus pulmones son parte de ti? Mis pulmones son parte de mí. Okay. ¿Tú eres tu corazón o tu corazón es parte de ti? Eso es parte de mí. Y ahora tu cerebro. ¿Tú eres tu cerebro o tu cerebro es parte de ti? Mi cerebro es parte de mí. Okay. Cuando dices mi cerebro es parte de mí, quiere decir que tú eres una cosa mucho más elevada que tu propia mente. Y si tu mente es la que produce los pensamientos, entonces entiendes que esos pensamientos no son tuyos. Son parte de ti, pero no son tuyos. Eso te permite, ese ejercicio tan sencillo, te permite colocarte en una posición mucho más elevada de lo que estás viviendo. O sea, cuando te das cuenta que tú eres mucho más que todo eso que está ahí abajo, entonces eres capaz de comenzar a construir una versión más importante de ti. Entonces, entender que los pensamientos no son tuyos y que no te definen y que nada de lo que tu mente te está planteando en un momento particular es necesariamente verdad. No tiene por qué ser verdad, no tiene por qué ser parte de ti y no tiene por qué definirte. Entonces empiezas a tomar las decisiones de manera diferente. A veces pensamos que el pensamiento es verdad y que es el que nos ayuda a tomar una decisión, y no es así. No sé si es un poquito difícil, un poquito complejo lo que estoy diciendo, pero por ahí viene. Cuando tomaste esta decisión de ser independiente, de salir de esta corporación, bueno, en realidad fue algo forzado, pero en algún momento te arrepentiste. En algún momento pensé que quería regresar a esa vida corporativa de tranquilidad, pero esencialmente tranquilidad monetaria. Todo el resto zona era de confort. Todo el resto era intranquilidad, ansiedad, estrés. Pero la única tranquilidad que tenía era que yo sabía que tenía un sueldo al final del mes. Y en algún momento decía, es que tal vez esto es lo que quiero, tal vez esto es lo que me gustaría regresar a. Y lo intenté 2 veces. 2 veces trabajé para compañías por 1 año, año y medio, solamente para darme cuenta que eso no era lo que yo quería. Solamente para decir, es que ya me acuerdo exactamente de dónde vengo y esto no es lo que quiero. Entonces, para todos los que están ahí que a veces dicen, bueno, pero es que cometí el error 1 vez y 2 veces, a veces toma que cometas el mismo error 2 y 3 veces para darte cuenta de que es exactamente lo que no estás buscando y que debes enfocarte de verdad en ese objetivo que estás persiguiendo y atacarlo con todo lo que tienes. ¿Hasta cuándo se persigue un objetivo? Hasta que lo alcances. Perseverancia es uno de los elementos principales para ser exitoso. Perseverancia, resiliencia, pasión, coraje y urgencia. Son los 5 pilares que hacen que tú seas exitoso en lo que sea que hagas. Cuéntanos un poco sobre cada uno. Ok, vamos a hablar. Bueno, persistencia, me lo acabas de preguntar. Es básicamente, yo entendí persistencia cuando un cliente me dijo, Luis, yo cerré y abrí el mismo negocio 7 veces. Y en la 7ª fui exitoso. Wow. Tú dices, efectivamente, es perseverante. Pero gran parte de la perseverancia es entender que tal vez los cierres anteriores fueron errores y que esos errores, el problema no es el error, el problema es volver a cometer el mismo error. Si cometiste 7 errores diferentes, pues esos 7 errores te modelaron a que el final fuese exitoso.
Ahora, si las 7 veces lo cerraste y lo abriste por el mismo error, quiere decir que no aprendiste nada. Y perseverancia es básicamente eso. Aprender de los errores que te alejan de tu objetivo y que esos errores vayan de alguna manera moldeando el camino para llegar ahí. O sea, perseverancia. Resiliencia es tu capacidad de reponerte de una caída. Pero básicamente para mí resiliencia es el why, el por qué. Cuando tienes un por qué significativamente superior a los problemas, la decisión está muy clara. Te pongo un ejemplo, una de las muchachas con las que trabajé, eh, trabajaba para un estudio de producción de películas en Los Ángeles y cuando me dice, estamos hablando del por qué, me dice, yo soy madre soltera y tengo 2 niños con autismo. Yo quisiera ser productora de películas, pero no será en esta vida, me dice, porque no tengo ni los estudios ni la oportunidad. Le digo, todo lo contrario. El porqué que tú tienes es tan poderoso que es el que te va a llevar. Si lo tienes claro, pero ¿cuál es mi porqué? Bueno, tu porqué es que tienes 2 niños que no solamente necesitan de ti ahora, van a necesitar de ti hasta cuando tú no estés. Van a depender de ti toda tu vida. Entonces tú tienes pocos años para desarrollar todo lo que ellos necesitan para que ellos estén tranquilos el resto de su vida. Entonces cuando conectas con ese porqué, entonces todo lo que era imposible se convirtió en posible. Conseguimos que la contrataran sin pagarle por toda una película como asistente de producción. Lo que era imposible, que no tenía que ni cuidar a los niños se convirtió en posible porque conseguimos a alguien que viniera de México cada 3 meses de su familia a cuidar a los niños. Y luego de ese periodo de 8 meses, como asistente de producción sin pagarle, aprendió todo lo que podía aprender y en la próxima película fue contratada como asistente de producción, formalmente. Entonces, ese why, ese por qué, hizo que todo lo que ella no veía como posible fuese posible. Y why representa la resiliencia, esa fuerza que hace que la maquinita se mueva todos los días a pesar de lo que esté pasando afuera. ¿Hay alguna manera de que alguien pueda identificar su porqué cuando no lo tiene tan claro como, por ejemplo, una persona que tiene hijos? Fíjate que para ella no era claro. Para ella su porqué era estar orgullosa de sí misma. Entonces, a veces descubrir el porqué toma un poquito de tiempo, pero todos tenemos un porqué. Y ese porqué a veces está en ti, a veces está en tus seres queridos, a veces está en ayudar a un tercero, en ayudar a una comunidad, a una sociedad. Todo depende. Entonces, es un ejercicio importantísimo que todos tenemos que hacer. ¿Cuál es tu porqué? Mi porqué es ayudar a la gente. Mi porqué es transferir gran parte de mi experiencia y conocimientos en el menor tiempo posible para que la gente no tenga que pasar por el que yo pasé. Siempre ha sido ese. No. Hasta siendo un ejecutivo no tenía por qué, no sabía. Porque era simplemente recibir un bono a final de año que justificara todo el estrés que yo había vivido. Por eso, en algún momento de nuestra vida, es lo que llaman los budistas el llamado del alma. En algún momento, tú debes parar y casi que la vida te obliga a parar un momento y decir, bueno, ya me casé, ya trabajé, ya tuve hijos. What's next? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Esto es lo que se suponía que yo tenía que hacer o hay algo más que yo iba a estar buscando? Y eso es lo que te lleva a entender tu porqué. Y tu porqué te obliga a entender tu propósito. Y bueno, ahí vamos. Hablamos de perseverancia, resiliencia, pasión. Pasión está principalmente alimentada por tu propósito. Es eso que haces mejor que el promedio de las personas, que es eso que todo el mundo te reconoce desde niño por lo que haces. Cuando eso además te apasiona, entonces estás hablando de propósito. O sea, resiliencia, perseverancia, pasión, coraje es trabajar a pesar de los miedos. Todos tenemos miedo. Y los miedos son parte importante de la amígdala en el cerebro, que es total y absolutamente emocional. No tiene nada racional. Los miedos están ahí y a veces no sabes ni siquiera por qué. Porque no hubo un episodio por el cual se generaron estos miedos. Simplemente le tienes miedo a esto y no entiendes muy bien por qué. Trabajar en coraje es trabajar a pesar de los miedos y no evitando los miedos. Entonces, es entender cuáles son los miedos que me frenan, de dónde vienen y cómo hago para minimizarlos. Si entiendo que no los voy a eliminar por completo,
¿Cómo hago para llevar un dinosaurio al tamaño de un canguro con el cual puedo vivir? Sé que siempre va a estar ahí, pero puedo vivir con él. Eso es resiliencia, pasión, coraje, y nos falta urgencia. Urgencia es, la mejor manera de explicarlo es, nosotros vivimos 3.780 semanas. Ese es nuestro promedio de vida de los hombres. Las mujeres viven un poquito más. Por suerte para ellas. Siempre dichosa. Sí. Pero nosotros vivimos 3.780 semanas. Entonces, cuando tú le des cuenta, y uno de los ejercicios que yo hago con mis clientes es, en una hoja ponemos 3.780 puntos. Y luego marcamos todos los puntos de las semanas vividas y entonces te das cuenta que te quedan 2.000 semanas. Y dices, bueno, si lo que me queda 2.000 semanas, ¿qué es lo que se supone que debo estar haciendo para que esas 2.000 semanas sean significativas para mí? Para que cuando me toque irme de esta fiesta en la que estoy, reconozca que valió la pena, que hice los esfuerzos que tenía que hacer, que el regret, ¿cómo se dice? El regret, arrepentimiento. No me arrepiento de nada porque hice todo lo que se suponía que tenía que intentar. Algunas funcionaron, otras no, pero lo intenté. El arrepentimiento es tal vez la emoción más complicada que nosotros tenemos porque es a largo plazo y es definitiva. Cuando te arrepientes de algo es porque ya no lo puedes retomar. Entonces, urgencia es eso, es entender en el tiempo que me queda qué es lo que se supone que yo debo estar haciendo para eliminar ese arrepentimiento y para estar haciendo algo que de verdad sea significativo para mí, para el legado que quiero dejar. Entonces, esos son los 5 pilares que hacen que tú logres ser exitoso o no. Y a veces estos pilares están completamente divorciados de tu preparación académica y de la experiencia que tienes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con cubanos que han llegado a esta ciudad con una balsa. 0 inglés, 0 estudios formales. Y 5 años después están sentados en una compañía de $300 millones. Entonces, ¿por qué esta persona sí lo pudo hacer? Y alguien que viene con haber invertido $500,000 en un Ivy League en Estados Unidos y que habla 3 idiomas, no lo logra. Y es porque tiene ese pilar de grit bien desarrollado. ¿Cuáles son los pilares que definen el éxito? El éxito es multifactorial. Totalmente de acuerdo. Entonces, primero, el éxito es muy personal. Y para mi conclusión del éxito, después de haber trabajado con más de 500 personas, es que el éxito es exactamente lo que no tienes. Si eres un hombre exitoso en trabajo, pero nunca le prestaste atención a la familia y nunca te casaste y tuviste hijos, entonces tu éxito hubiese sido tener una familia. Si tienes una familia hermosa, pero en los negocios no te va bien, entonces piensas que tu éxito es tener el negocio. Y siempre le ponemos la palabra éxito a aquello que no tenemos, o aquello que nos gustaría tener. Pero en esencia el éxito es tu capacidad de poder manejar tu tiempo a tu discreción. De que seas dueño de tu vida. De tu vida. Al final del día. Totalmente de acuerdo. Es lo único que no podemos comprar de nuevo. Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo quiero saber un poco en tu momento como independiente, cuando te lanzaste de nuevo al mercado, ¿cuál fue, digamos, el peor error que cometiste? El peor error. Más que he cometido tantos. No, todos son malísimos. uno que sobresalió. ¿Cuál ha sido el peor error? Tal vez el peor error es pensar que la gente entiende todo lo que yo estaba diciendo, o todo lo que yo pensaba en lo que los podía ayudar. Yo he tenido que rediseñar mi trabajo como consultor y como mentor alrededor de lo que la gente percibe de lo que yo digo, más de lo que yo estoy diciendo. Okay. Me di cuenta en muchos negocios. Me di cuenta en muchos negocios que de repente yo, no sé, te pongo un ejemplo. En algún momento manejé la distribución de una marca de ropas de surf. Estando en Río de Janeiro, conocí a un productor, a un dueño de una fábrica de ropas. La ropa me pareció extraordinaria y dije, bueno, yo puedo distribuir esto en Latinoamérica. Me convertí en el distribuidor número 1 de esa marca.
Y en los momentos en los que íbamos a hacer el pedido, había que hacer un pedido para el año que viene, el pedido lo hacía yo. Y yo digo, bueno, me vas a dar de tal, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y yo hacía el pedido y por varios años me quedé con gran parte de ese pedido en inventario porque no lo logramos vender. Yo decía, pero ¿por qué no se vende si la marca es tan buena? Los vendedores que yo tenía, que eran surfistas, que eran gente del ambiente, yo nunca fui surfista, me decían, Luis, eso que es como una tela de cocodrilo de mentira, un print de cocodrilo, eso está buenísimo. Yo, me pareció horrible. Además es anaranjado y los cocodrilos no son anaranjados. Me costó un par de años entender que estaba tomando la decisión equivocada porque yo quería tomar una decisión para la cual no estaba calificado. En el primer momento que decidí, ¿sabes qué? Ustedes son los que toman la decisión y ustedes son los que van a Brasil, compren lo que ustedes consideren que se va a vender. En ese momento la compañía dio la vuelta. Entonces, principales errores, asumir que lo que yo estoy haciendo es lo correcto y no lo es. Y eso pasa mucho cuando las personas tienen algo de éxito. ¿Cómo lo manejas con esos clientes que han tenido éxito y te contratan a ti, pero son un poco duros a la hora de darse cuenta que porque les ha salido bien no tienen toda la verdad en la mano? Es muy buena pregunta, por eso tiene que ver con, de nuevo, regresamos a mindset, a conciencia. Cuando has tenido 2 o 3 episodios de éxito, conscientemente piensas que tienes la última palabra y que nadie sabe mejor que tú. Eso te lleva a tomar decisiones normalmente equivocadas. Te pongo un ejemplo típico de mis clientes. Dueño de compañía, y viene alguien con poca experiencia, tal vez un interno, un muchacho que acaba de entrar, y da una idea que a él le sonó como que podía ser buena, pero inmediatamente al reconocer que es buena y no se le ocurrió a él, dice, bueno, pero no puede ser tan buena porque no vino de mí. Entonces eso es lo que se llama fixed mindset, un mindset fijo, que es, yo soy bueno y como he sido bueno, yo tengo la última palabra. Y eso es lo que hace que esos profesionales hagan esto, lleguen a un nivel de éxito bueno, y de ahí lo que viene es solamente caída vertical. Porque el crecimiento está justamente en entender que no te las sabes todas. ¿Y cómo haces para garantizar un cambio en 90 días? Mira, en 90 días yo hago esto. Lo que es hoy es muy diferente de lo que era hace un par de años, ¿no? Yo he ido modificando mi mentoría a medida de que he ido trabajando con gente, he ido añadiendo cosas, he ido sacando cosas. Es básicamente mi experiencia profesional de negocios sumado a mi experiencia de crecimiento personal. Como te decía, le dediqué unos cuantos años a entender de mindset, de foco, trabajar con budistas, trabajar con programación neurolingüística, con neurociencia, y todo esto que está aquí, que es básicamente crecimiento personal, sumado a la experiencia de negocio, es lo que hace que esto sea de verdad significativo y que salgas de ahí con una idea bastante clara de qué es lo que quieres hacer y cómo hacerlo el resto de tu vida. Lo que hago de alguna manera es tratar de darte una experiencia de 10, 15 años en 12 semanas. Y es bastante intenso, es bastante, diría intenso la palabra, pero los resultados son extraordinarios. No tengo un solo cliente que haya fallado. Y la razón, no quiero ser, ¿cómo se dice? Cocky, como que me la quiero echar. Pero la verdad es que cuando tú descubres en alguien esa pasión, esa área en la que es único, y además creas un proyecto para el cual estás 1000% apasionado porque conectaste con esa hebra que es exactamente lo que esta persona ha querido hacer toda la vida, en ese momento él no va a dejar que eso se caiga. Porque justo le diste donde tenías que darle. Y esa es tal vez la clave del éxito en mi trabajo. Es, vamos a crear juntos algo que de verdad sea significativo para ti. Te pongo un ejemplo, una cliente doctora del área de investigación en Miami, de la Universidad de Miami, viene a mí y me dice, mira, yo necesito poder llevar a mis 5 hijos a la universidad. Y con el sueldo que tengo en la Universidad de Miami eso no va a pasar.
vamos a investigar qué otras maneras hay de monetizar lo que tú sabes. Cuando exploramos todas las áreas de monetización, ella tiene una habilidad extraordinaria de conectar con personas. Es como la mamá de todo el mundo. Esa conexión con personas, tú no le estás sacando ventaja en el área de investigación, pero le podríamos sacar ventaja en el área de trabajo directo con clientes. ¿Qué tal si nosotros creamos una práctica de concierge, de conserje, donde tú atiendes a la gente te paga, en este caso eran $5,000 al año para que tú seas su médico principal? Esto no es un seguro, es simplemente para que tú estés pendiente de ellos. Sí, pero es que yo no tengo experiencia, ¿cómo les vendo yo eso? Yo no sé vender. Entonces vamos a desarrollar las habilidades de venta. Vamos a poner la imagen de tus 5 hijos enfrente y cada vez que tú cierres un cliente, tú entiendes que estás llevando uno de esos hijos tuyos a la universidad. Y vamos a desarrollar cada una de esas habilidades. Vamos a crear una identidad de esa mujer que sabe negociar. Vamos a crear esa identidad claramente y vamos a enseñarte cómo anclar esa identidad en el presente. Para hacerte un cuento muy largo, en el primer año logró equiparar su sueldo en la universidad. Necesitamos 50 clientes a $5,000. El segundo año llegó a 120, el tercer año está en 300 clientes. Ahora ella contrata médicos para que le ayuden. Entonces, de nuevo, es como conectar esa habilidad que yo tengo, que de verdad me hace diferente, con mi experiencia y cómo eso es monetizable, de qué manera lo es. Una pregunta. ¿Cuál es la habilidad más peculiar que has logrado monetizar? Dentro de mí. No, dentro de los clientes, que tú digas, mira, este cliente tiene una habilidad que nadie pensaba que podría obtener algún beneficio de ahí. Es que no es solamente la habilidad, es la combinación de habilidades, conocimientos y experiencias. Pero es la suma de eso. Quería saber si había alguna habilidad que tú consideras como descabellada, quizás. No, tal vez lo más descabellado que hemos logrado monetizar son experiencias negativas. Ok, eso es descabellado. Es como que un cliente me dice, mira, me da mucha pena decírtelo, estuve 4 años preso. Porque yo era vendedor y yo cobraba el dinero de la compañía, me lo quedaba yo. Y después cuando cobraba, reponía el dinero de la compañía y entonces entré en un loop en el que ya fue un momento en que ya era evidente y me capturaron y estuve 4 años preso. Ahora como dueño de negocio entiendo la importancia de eso. Le digo, es extraordinario lo que me estás diciendo. ¿Qué dueño de negocio que tenga una fuerza de ventas no le interesaría entender cómo fue que tú hiciste eso? Y de qué se tienen que cuidar ellos para que esto no suceda. ¿Y qué persona dentro de la cárcel no le gustaría entender que existen posibilidades después que estás en la cárcel? No es que se acabó tu vida. Entonces convertimos eso en un libro, lo convertimos ¿cómo se llama? Speaking engagement, en una charla que ahora está dando a dueños de negocios, y salió de una experiencia negativa. Igual otro que se tiró a la bancarrota 2 veces, y entonces enseña a las personas que tal vez la bancarrota es la solución más a corto plazo, porque a largo plazo tiene una serie de problemas que él te ayuda a ver. Entonces, entender que las experiencias negativas también pueden ser fuentes de monetización. Tal vez es como que lo que la gente consigue como más abrupto. Así como que, bueno, no pensé que yo podía hacer esto. ¿Cuál es tu experiencia personal negativa que le has sacado más provecho? Para mí fue muy difícil entender cómo supervisar. Cuando yo era director de ventas, yo tenía vendedores en China, vendedores en Japón, vendedores en Dubái, en Brasil, con culturas diferentes, con maneras de hacer negocio diferentes. Y yo empecé con el único objetivo de poder llegar a las ventas que tenía que llegar para cobrar el bono que tenía que cobrar. Yo empecé a desarrollar un mecanismo de evaluación de su desempeño muy particular. Yo, por ejemplo, evaluaba a mis vendedores si tenían el número del teléfono celular del dueño de la compañía al que le vendía. Y si eran capaces de llamarlo y que él los atendiera. Y si sabían los nombres de los hijos de estas personas. Wow. Porque yo sabía que en ese momento habían desarrollado una conexión que era lo que de verdad hacía diferencia en el negocio. Yo terminé convirtiendo ese proyecto de cómo yo supervisaba a esta gente en una metodología que yo ahora le vendo a compañías. Entonces,
Eso es algo que yo nunca pensé en mis peores sueños, que yo podía monetizar a través de eso. Y la verdad es que la experiencia que han tenido los clientes a los que hemos implantado esto ha sido extraordinaria. Entonces, todos tenemos experiencias y conocimientos que si los revisamos seguramente son monetizables. Si alguien compra tu libro hoy, ¿qué expectativas tiene que tener esa persona? ¿Cuál de los libros? El de que estamos. El de monetización. El de monetiza quién eres. Repíteme la pregunta. Si lo compran, ¿Cuáles son sus expectativas? Porque, por ejemplo, si alguien toma la mentoría, sabemos que va a cambiar su vida en 90 días. sí, Si alguien compra el libro, ¿cuáles son las expectativas? el libro es una especie de guía, o sea, que lo va a llevar a través de identifíqueme cuáles son tus conocimientos. De esos conocimientos, cuáles son conocimientos commodities, es decir, que los tiene tu vecino y que no son diferenciadores, y cuáles de verdad son diferenciadores. Y después te va a llevar, explica y baja aquí todas tus experiencias, positivas y negativas, y cuáles de ellas cambiaron tu manera de ver el mundo después que pasaste por ellas. Después te lleva a identificar cuáles son esas habilidades que siempre has tenido mejor que todo el mundo. Y después te va a llevar a en qué área particular tú sientes que tú de verdad expresas la manera como tú eres. En áreas de creatividad, en áreas de proceso, en áreas de metodología, en áreas de disciplina, en dónde sientes tú que eres mejor. Y luego te lleva a crear, dentro del libro está la explicación de el área de expertise. Dentro de esa área de expertise es donde tú esencialmente eres diferente. Donde la cantidad de competidores son muy pocos, porque muy pocas personas han pasado por tu experiencia de vida y por lo que tú eres. Y ahí te llevan a identificar, bueno, cuántas posibles variables de monetización existen dentro de esta área de expertise. Y el libro te va llevando, básicamente lo que yo hago con mis clientes en ese modelo, en ese módulo de monetización, el libro te va llevando a que identifiques que eres mucho más que el título universitario que tienes, que eres mucho más que el cargo que ocupas en una compañía, y que de ese ejercicio te van a salir algunas opciones que tal vez nunca imaginaste. Por ejemplo, lo que te decía de la doctora, por ejemplo, lo que te decía del hombre que monetizó a través de su experiencia en la cárcel. Sobre todo cuando tú ves, cuando yo le hago a la persona la siguiente pregunta, le digo, ¿qué experiencia de vida has tenido tú que le serviría a otra persona para no pasar por ahí? Y te hago esta pregunta a ti. ¿Qué experiencia de vida tienes tú que podrías rescatar a alguien que está a punto de pasar por eso? O que si ya está, podrías disminuirle el tiempo en el que está. La experiencia más grande que yo he tenido en mi vida fue recibir a Dios como mi Salvador. Desde que yo recibí a Cristo como mi Salvador, mi vida cambió. Los problemas, las dificultades las pongo en sus manos. Y a pesar que como todos siento a veces una especie de cansancio, de molestia, de dolor, recuerdo que Él es el dueño de todo, recuerdo que Él está a cargo de todo y mi calma reposa en Él. Entonces tengo, como dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quizás hay personas que pueden saber por lo que estoy pasando, pero no pueden entender por qué mantengo la calma. Y en realidad es por eso. ¿Cómo podrías monetizar todo eso? Nunca lo he pensado porque quizás como es algo que Dios me regaló, no sé si estaría bien monetizarlo. Quizás sí me gustaría dárselo a más personas. Eso sí me encantaría, pero nunca he pensado en cómo monetizarlo. Y ahí es donde está la clave. Esas experiencias de vida, y volvamos al principio, la gente está dispuesta a pagar para que tú los ayudes a evitar una situación o a reducir el tiempo en el que están en esa situación. Si tú logras identificar ese dolor que tiene una persona particular, las personas, aún a pesar de que estén en una situación financiera complicada, están dispuestos a pagar para que los liberes de esa situación. Entonces, así como esa experiencia, es simplemente evaluar cuántas experiencias has vivido. Imagínate que vas en una escalera y tú en esa escalera vas 3 escalones más arriba que otro. Okay. Y el escalón número 2 es resbaloso, el escalón número 3 le falta un pedazo al step. Entonces, ¿cómo le dices al que viene atrás, mira, ten cuidado con el próximo que es escaloso y resbaloso y ten cuidado con el próximo que le falta un pedazo? Eso es monetizable. Excelente. Te tengo una última pregunta y creo que es un poco personal o quisiera escucharla desde el punto de vista personal. Imagínate que tú pudieras devolverte al día cuando hubo la expropiación
de la empresa y hablar contigo, ¿qué te dirías a ti mismo en ese momento? Si hoy pudieras viajar en el tiempo para atrás. Me diría que todo va a estar bien, que, que eres un profesional de verdad cabal, que has dedicado muchísimo tiempo a desarrollar habilidades y conocimientos y que tú vas a estar bien. Que si no es en esta compañía será en otra y que si es solo vas a estar bien. En ese momento no pensaba que iba a estar bien. Que tal vez si pudiese regresar allá, si pudiese viajar al pasado y decirle, ¿sabes qué? 15, 20 años después vas a estar bien. Quédate tranquilo. Yo creo que eso es lo más importante y creo que ese es el mensaje que todos ustedes se tienen que llevar. Van a estar bien. Todo pasa, o lo está explicando aquí Luis como un profesional, todo pasa. El mañana no lo conocemos, pero tenemos que tener fe que todo va a estar mejor. Yo creo que tal vez como último mensaje es, no estás roto, eres mucho más de lo que tú piensas que eres. Y lo bueno de las circunstancias negativas o positivas es que todos son temporales. Si estás mal, estás seguro que eso no va a estar mucho tiempo mal. Y si estás bien, disfruta que estás bien porque la probabilidad de que ese bien permanezca por siempre es muy corta. Entonces, estamos hechos de todos estos cambios y de todas estas variables moviéndose constantemente y al final yo creo que esa es la experiencia de vida. Venimos aquí no a ser felices, no a ser infelices, venimos a experimentar lo que significa vivir, que es una mezcla de todo, un poquito de todo. Gracias por tanta experiencia, gracias por tan buenos consejos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo en lo personal lo disfruté al máximo. Un placer para mí. Gracias por todo.